Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Manuel Minero Cordero. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Seguridad Pública. En nombre de mi asesor es Aparicio González Ángel Leodegario. La unidad de aprendizaje es análisis delictivo. En esta ocasión vamos a analizar el abigateo, que es el robo de animales, con las variables de violencia, tipo de arma, la edad del delincuente, el sexo, el tipo de penalidad y si hay o no reparación del daño. Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que nos arrojó nuestra estadística. Nuestra tabla de frecuencia en robo con violencia, el 62.5% viene dado por factores de violencia, el 37.5% sin violencia. Esto quiere decir que en los delitos el mayor índice fue el 62.5% con violencia. El tipo de arma que utilizaron fue con el 62.5%, estamos viendo que está representado el arma de fuego y el 37.5% el arma blanca. La edad del delincuente de 30 a 35 años con el mayor índice de criminalidad, el 62.5%, y el 25 a 30 años con el 12.5%. A su vez, de 20 a 25 años con el 25%. El sexo del delincuente, el 87.5% viene dado la criminalidad por hombres y el 12.5% por mujeres. El tipo de castigo o la penalidad de 1 a 5 años fue el 37.5% y el de 5 a 10 años es el 62.5%. Las salidas alternas, el 62.5% quiere decir que hubo salidas alternas y el 37.5% hubo pena privativa de libertad. Esto que nos da a entender a nosotros en nuestro análisis. Vamos a investigar el delito, cómo fue, si fue con violencia, sin violencia, ¿para qué? Esta investigación que nos va a arrojar en nuestra carpeta de investigación nos va a dar la teoría del caso. ¿Esto qué quiere decir? Con las pruebas que nosotros recabemos que se van a convertir en pruebas, más bien las evidencias que nosotros recojamos en la escena del crimen, tanto en la escena del crimen o de la víctima en el Ministerio Público, nosotros vamos a poder hacer nuestras teorías del caso. ¿Esto para qué nos va a servir la estadística? La estadística nos va a servir, en principio de cuentas, para crear planes, acciones y programas para mitigar la criminalidad, crear políticas públicas, poder hacer nuestra teoría del caso, poder localizar las zonas rojas o puntos rojos, y nos va a permitir nos va a permitir el análisis. ¿Para qué? Para poder hacer inteligencia, para poder mitigar la criminalidad. Bueno, para la teoría del caso, si analizamos los datos recabados, tanto cualitativos como cuantitativos, esto nos va a poder dar cómo fue el modus operandi, cómo hicieron el delito con arma de fuego, con arma blanca, si hubo violencias, si hubo lesiones, y esto nos va a servir ¿para qué? Para poder dar salidas alternas o bien seguir el curso de la investigación y poder implementar las medidas cautelares.
dado por estos factores de violencia, con arma de fuego, intimidación. Entonces esto nos va a permitir en nuestra teoría del caso poder, como ya dijimos, dar salidas alternas o seguir nuestro proceso penal. Para el análisis de la criminalidad, esto nos va a permitir crear políticas públicas, crear planes, acciones y programas que nos ayuden a mitigar el riesgo. ¿En dónde? En las zonas rojas. En esas zonas rojas vamos a poder implementar esos programas y acciones. ¿Para qué? Para mitigar qué es la criminalidad. Entonces, es muy importante hacer este tipo de análisis. ¿Para qué? Para resolución de conflictos. ¿Qué vamos a resolver en este caso? Como el abigateo no es delito doloso, no es delito de alto impacto, nos va a poder dar una perspectiva para poder implementar las salidas alternas, dado que la carga de las fiscalías es mucha. Entonces se le tiene que dar prioridad a los delitos de alto impacto. Así por igual. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Para crear en nuestra carpeta de investigación nuestra hipótesis nuestra teoría del caso, dado por los factores, si hay de violencia, si no hay violencia, si hay arma de fuego, si hay arma blanca, si hubo lesiones, si hubo heridos, si hubo muertos. Entonces esto nos va a permitir hacer nuestra teoría del caso. Como ya dijimos, este análisis nos va a permitir también identificar las zonas rojas para poder implementar ahí nuestros planes, acciones y programas. Porque como recordamos, o si bien recordamos, en la nueva reforma de 2008 de los derechos humanos y sus garantías, ya no se le permite a las policías el uso coactivo de la fuerza, sino implementar estrategias para la mitigación de la criminalidad. Esto quiere decir, hay que crear inteligencia. ¿Y cómo vamos a crear inteligencia? Bueno, para eso tenemos nuestros recursos tanto cualitativos como cuantitativos. Los cualitativos de las encuestas y los cuantitativos de nuestros análisis de las variables que nos van a dar. ¿Para qué? Para poder analizar a detalle y crear poder crear inteligencia. ¿Para qué? Para la mitigación de la criminalidad. Bueno, entonces como conclusión podemos decir que este tipo de análisis delictivo nos va a ayudar a nuestra teoría del caso para poder resolver nuestros conflictos de la manera que sea mejor. ¿Para qué? Para los recursos humanos, tanto recursos humanos y materiales para las fiscalías, poner ese tipo de recursos a los delitos de alto impacto, y este tipo de delitos poder crear salidas alternas que nos faciliten la resolución de estos conflictos. Entonces, por un lado tenemos la teoría del caso, por otro lado las investigaciones para las zonas rojas y la implementación de operativos o modos o protocolos de actuación para las policías, y que nos dé un buen resultado. Y eso nos va a permitir crear inteligencia y poder mitigar la criminalidad. Bueno, espero les haya gustado mi trabajo, y pues bueno, muchísimas gracias y hasta luego.